Buenos días a todos. La sesión café de hoy es la primera de dos sesiones donde vamos a cubrir las cláusulas X y ahora nos vamos a enfocar en las cláusulas X que han sido seleccionadas para el proyecto de reconstrucción y vamos a revisarlas y las cláusulas ZX y la siguiente sesión trabajaremos en las otras cláusulas. Entonces, esta es la estructura usual que utilizamos para nuestras sesiones. Ya sé que están familiarizados con esto, donde brevemente vamos a explicar cuál es el propósito de las cláusulas Z, luego también las cláusulas X y ZX. Entonces, cada una, vamos a explicar qué es lo que hay en el contrato base en cada una de estas cláusulas y las ZX. Voy a explicarles cómo esas cláusulas se han modificado dentro del programa de la reconstrucción con cambios. Y luego vamos a también tener información adicional. Entonces, las cláusulas Z, para recordarles lo que son cláusulas que se han modificado o cambiadas del contrato original. Y en algunos casos son cláusulas, se han agregado cláusulas por el cliente al contrato, y cualquier contrato estándar se recomienda que en el NEC se mantengan esas correcciones como mínimas correcciones, porque si se hacen muchas correcciones es difícil reconocer el contrato NEC original. Entonces la recomendación es mantener esas cláusulas Z al mínimo, porque como saben, esto es un contrato de cooperación mutua y de confianza. Entonces, el propósito, como ya hemos dicho, pero lo vamos a reiterar una vez más, porque esto es una capacitación, entonces prefiero recordárselos. Entonces, en el caso del plan de reconstrucción, utilizamos estas cláusulas Z se han introducido para reforzar la posición del cliente en el contrato y garantizar también la coherencia con las leyes y reglamentos peruanas, de manera que hay una referencia cruzada con las leyes locales y para entender cómo funciona el contrato base en conjunto con nuestras leyes locales. Y en algunos casos hay cláusulas que aclaran ciertos puntos que se consideraron en alguna manera vagos o muy generalizados, y en otros casos el tiempo de los proyectos se ha reducido en parte porque tenemos un ritmo rápido en una serie de proyectos y de programa, y esto, por ejemplo, esa fue nuestra experiencia en los Juegos Panamericanos, donde la cláusula original 60.1, por ejemplo, que hablas de los se ha reducido el de 8 semanas a 3 semanas el tiempo de notificación de eventos compensables, pero entonces tratamos de que los contratistas hagan las cosas de manera en el tiempo preciso. Entonces estas cláusulas establecen algunos principios básicos relativos a la ejecución del proyecto. Y como último, pero no menos importante, tenemos que tener en cuenta la necesidad de que podrían tener más de un gerente de proyectos dentro de un contrato, y el contrato inicialmente solo consideraba un gerente de contrato, de acuerdo a la experiencia que tuvimos en los Juegos Panamericanos, y un gerente de proyecto puede manejar más de un proyecto a la vez. Entonces, pasemos a la parte nuclear de las cláusulas. Entonces, estas son las cláusulas X que se han seleccionado de la lista que está en el contrato.
Y estas son las que se han modificado. Voy a cubrir los cambios en la ley, culminación seccional, luego la sección de penalidades y los bonos de desempeño, y Ken les va a hablar también la ZX14, luego la limitación de la responsabilidad del contratista por su diseño, luego cuál era la cláusula original de retención referente al fondo de garantía, esa es la ZX16, y luego la ZX18, limitación de la responsabilidad, y luego cuáles son los indicadores de desempeño, que es la ZX20, donde se han corregido los incentivos. Entonces, en cada sección vamos a explicar el contrato original y explicarles un poco más estas cláusulas X y ZX. Entonces, empezando con los cambios en la ley, cuando se selecciona esta cláusula, lo que hace es retirar del contratista el riesgo de los cambios en la legislación que se producen después de la fecha del contrato. Esto se utiliza mucho porque nuevamente, si tú piensas en un gerente de proyecto, piensen cómo podemos controlarlo. Y no podemos, esto nos da la visión de que mi cliente no puede controlar al contratista. Estos son cambios en la ley y si no tuviéramos esto, potencialmente no podrías tener contratistas que sean significativamente eficientes en el tema de costos o aumentar la duración del proyecto, que podría suceder o no. Aquí hablamos de cosas que afectan el costo del contrato. Entonces, al cambiar algo en la ley, afecta, por ejemplo, los impuestos a la rentabilidad o en una organización, por ejemplo, cómo maneja su profit. Esto no está cubierto, pero esto nos lleva a la siguiente diapositiva donde les voy a explicar un poquito más. Entonces, cuando hablamos de potencialmente podría haber donde vamos a tener un evento compensable, por ejemplo, con el tema de los impuestos o gastos de importación o impuestos de aduanas. Entonces, es aquí donde el contratista o cualquier gerente de proyecto, no es solamente el contratista, porque el gerente de proyecto conoce esta legislación y cómo puede afectar eso el costo. Y entonces hay que notificarle al contratista o notificarse mutuamente sobre un posible evento compensable. Y esto es un cambio relevante en la legislación y vamos a utilizar el procedimiento del evento compensable como lo incluye la cláusula principal 61.3. Entonces, dentro hay 19 razones para tener eventos compensables y hay un tiempo limitado para elevar un evento compensable. Y esta cláusula también funciona al revés. No queremos que piensen que esto es solamente que el contratista va a ganar más dinero porque el impuesto ha subido, sino también puede beneficiar al cliente. Si acá hay un cambio sustancial, si se reducen los impuestos o si los gastos de aduanas cambian, el cliente también va a beneficiarse de esa reducción de costos. Entonces, esto es una de las dos cláusulas X en el contrato que sirven para eso. A esto nos referimos en cambio en la legislación. ¿Podría ser un ejemplo rápido, por favor? Sí, adelante.
Recientemente, al inicio de este año, hubo un aumento en los salarios mínimos en el sector construcción y, y, eso generó eventos compensables con algunos de los contratistas. Pero como aumentó el salario mínimo, lo que hace el empleador es todas las personas que contratan aplican un incremento similar, de manera que la diferencia entre el salario mínimo vital se mantiene igual. Eso es algo común que sucede cuando los salarios mínimos suben. Pasa en el Reino Unido muchísimo y no sé si sucede también aquí en Perú. Sin embargo, el contratista no puede reclamar todos esos porque a pesar de que lo han hecho, están manteniendo esa diferencia por el incremento de los salarios. Ellos solo pueden reclamar por aquellos trabajadores a través de un evento compensable porque hay un cambio en la legislación y porque han aumentado los salarios al cambiar la ley. No pueden reclamar por aquellos que fueron seleccionados para el incremento. Es un buen ejemplo, Ken. Gracias. Nuevamente, como tú dices, muchas firmas van a voluntariamente seleccionar, pero esto es el staff al que estás obligado a cambiar. No es que estés subcontratando a otras partes para poder cumplir con esa legislación. Luego, la X5, la culminación seccional, es aquí donde el cliente, cuando el contratante requiere que el contratista termine secciones de la obra antes de la totalidad de la misma. Entonces, hay una serie de circunstancias donde el cliente quiere terminar el edificio antes por alguna razón o podrían querer tener acceso a parte de los trabajos para que empiecen a operar y mientras se termina con el resto de los trabajos, cualquiera fuera la razón para esto. Entonces, el Contradata parte 1 te da una descripción de cada sección y la fecha en que debe completarse. Pero a veces estas cláusulas podrían utilizarse con otras cláusulas X, como las 6 y las 7, que tiene que ver con el y uno incentiva al contratista que termine anticipadamente y asimismo también tenemos la X7 donde hay daños por retraso y en ese caso tenemos las sanciones establecidas en la ZX7. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo yo he trabajado en colegios anteriormente donde los nuevos edificios, el colegio continúa funcionando. Por ejemplo, podría ser, si quieres, una nueva cancha de deportes antes de que el resto del edificio adicional se termine. Entonces, vamos a incentivar al contratista de que termine antes en ese frente. Nuevamente, si en este caso, si el área de deporte no está alineada porque probablemente están arrendando una cancha en otro lado. Entonces hay que considerar aplicar en ese caso los daños por retraso si es que no logró terminar en las fechas establecidas en el contrato. Recuerden que una vez que el empleador se hará cargo de esa sección y será responsable de ella y tiene que asegurar, es responsable de ella y asegurarse de ella. Cuando tenemos esta culminación seccional, cuando puede ser necesario considerar cómo el empleador y terceros tendrán acceso a las secciones culminadas
Y también tenemos que considerar las condiciones que se deben lograr en ciertas fechas. En el NEC, en el Reino Unido, es bien definido lo que queremos decir con culminación práctica. Es una culminación física. Son las condiciones para poder asegurar la culminación del proyecto en términos de, si, por ejemplo, salud y seguridad y que se han realizado todas las pruebas adecuadas. Entonces pueden haber otras actividades para asegurarnos el producto de esta entrega seccional y que esto no afecte tampoco la etapa de defectos. La etapa de defecto tiene que ver con con la culminación final de todo el proyecto. Si estamos utilizando esta X16, la cláusula de retención, o el de la X16 de fondo de garantía, la retención no debería de estar afectada por la culminación anticipada de las obras. Y esa retención está definida fuera de la emisión del certificado de defecto. Hay que recordar claramente esto porque la duración de los defectos no debería de estar afectada por esta culminación seccional. Y estas cláusulas han sido modificadas también por ARCC del contrato original. Por lo general, estas cosas, la retención en la X16 y el tema del certificado de defectos, por lo general, esta culminación seccional, estas cláusulas X16 y ZX16 se modifican para permitir la entrega de sección por sección y luego también conseguir el certificado de defectos sección por sección. En el Reino Unido, donde trabajé en otros proyectos con contratos NEC, esa es la razón por el cambio, porque, por ejemplo, si rehabilitábamos un hospital y lo hacíamos departamento por departamento, la retención tiene que ver a ese departamento que parcialmente se está reconstruyendo. Entonces, esto hemos tenido que modificarlo y dependemos de que el cliente retenga parte de la retención. Entonces, hemos modificado la X16 para que encaje con la realidad local. Yo asumo que se ha hecho esa corrección porque, por ejemplo, tú te estás quedando con mi dinero 5 o 6 años y tenemos que incluir ese costo a sus precios originales de contrato porque estás reteniendo su dinero. Sí, los costos financieros se tendrían que incluir y eso es lo que genera toda una discusión sobre cómo asegurarnos con la X16 y ZX16 que trabajen juntas ambas cláusulas. Entonces, para evitar cualquier disputa y para ahorrar el dinero. Lo que tú dices, Ken, es probablemente bastante común en la cláusula Z corregir la retención por esta culminación seccional. Lo es. Una de las razones estas secciones, esta culminación seccional, porque las fechas de culminación
Se discutía si era necesario hacerlo todo junto o no, o ok. La siguiente que hemos seleccionado, la cláusula original tenía que ver con daños por retraso y como hemos mencionado en otras capacitaciones, tiene que ver con los daños de indemnización. Entonces, representan una verdadera estimación de las pérdidas probables para el contratante. Cuando le hacemos recomendaciones al cliente, les pedimos que piensen todo el costo en el que puedan incurrir dentro del proyecto. Por ejemplo, si es que hay un retraso, si es que el cliente está vendiendo un edificio y tiene que esperar hasta que, o no puede alquilarlo hasta que el edificio no se termine. Eso es uno de los, y otra área clásica que a veces tenemos que ver el costo directo del cliente en términos de cómo asignar el equipo que ellos contratan. Ya no está en el... Cuando, por ejemplo, capacito gerentes de costo, si el trabajo se retrasa y el contratista falla, el equipo del cliente podría reclamar fee adicionales porque se ha prolongado el proyecto y este debería de ser un costo directo. Es algo que puede analizarse, pero es una pérdida preestimada si el trabajo se demora mucho, si es que no se entrega a tiempo. Nosotros le llamamos penalidad, pero debería de ser una recuperación de costo. En la cláusula X71 original, esos montos por retrasos se encuentran disponibles en el datos de contrato parte 1, si es que no cumplen con los trabajos dentro de las fechas de culminación. Es un cálculo diario que se hace hasta que ocurra lo primero, una nueva culminación o si es que el empleador se hace cargo de las obras en general. Algo que debo enfatizar, si quieres utilizar esta cláusula de daños por retraso, esto es algo que se lleva a cabo como parte de la evaluación realizada por el gerente de proyecto. En este contrato es el gerente de proyecto, sabe que los trabajos se van a retrasar y tiene que estimar el monto de daños que se deben y notificar al contratante y no los deduce del importe. Si se acepta un evento compensable porque los trabajos se han atrasado, se tiene que ajustar la fecha de culminación como lo establece la cláusula X. Revisarán cuáles son los daños y si es que hay algún pago adicional. En ese caso, el cliente tiene que repagar esos daños y pagarle intereses al contratista. Y en la cláusula X7.3, si tiene finalización seccional, los daños por demora típicamente tienen que reflejar el beneficio de que el empleador se haga cargo de parte de las obras. Entonces, si estamos asumiendo los trabajos y si tú esperas que el cálculo de los daños por retraso se calculen adecuadamente, porque
Ahora, esta cláusula se ha modificado en los contratos de ARCC y en la siguiente cláusula les explico un poco más cuáles han sido esos cambios. Next slide, please. So while the original X7 Entonces, la cláusula original ZX7, que tiene que ver con los daños por retraso, ahora tiene que ver con penalidades que el cliente puede aplicar en una serie de situaciones distintas. Las penalidades en sí mismas están sujetas, lo hemos explicado en otras capacitaciones, en otros café sesiones en mayo, por ejemplo, donde explicábamos las diferentes penalidades. Eso ahí se cubren con más detalle. The modified clause itself doesn't deal with the types of penalties. Esta cláusula no maneja las diferentes penalidades, sino con los mecanismos de cómo se van a aplicar esas penalidades. Y hay un límite, si recuerdan, del el monto total de penalidades que se pueden aplicar. Y ese 10% del presupuesto estimado más el IGB. No podemos decir todos los vamos a cargarle al contrato 50% de la suma del contrato. Eso no se puede hacer. Hay 4 categorías. Y los detalles de estas penalidades y el nivel está establecidas en en el Contract Data parte 1 y en previas capacitaciones, ya saben que cuando faltan, no cumplen con las fechas clave o obligaciones de cierre financiero, no cumplimiento o por violaciones medioambientales o detener las obras injustificadamente. O si es que también no se cumplen con los diseños en las fechas. Estas son penalidades básicamente por no cumplir y hay ciertos porcentajes establecidos para estas penalidades dependiendo de la garantía del contrato. Pero para agregar algo, disculpa, algunos contratos establecen también el incentivo. Sí, como está establecido como un monto fijo. Idealmente debería de ser un monto diario fijo y también significa que el uso de estos porcentajes del estimado del presupuesto original, si estás utilizando un precio fijo o como un porcentaje de tu presupuesto estimado, eso significa, si estás atrasado en un proyecto, ese porcentaje, cuánto ese porcentaje va a estar relacionado y cuánto se va a cobrar dependiendo si la penalidad está vencida o no en un tiempo específico. Ese porcentaje potencialmente se ha aplicado, por ejemplo, en el sector educación, donde potencialmente es más difícil de administrar o introducir más o mayor. Es más simple, es más claro si es que tienes una suma fija por día. Entonces, revisemos rápidamente estas cláusulas ZX7. La ZX7.1 establece cualquier penalidad en el contrato, se acumula automáticamente y no requiere que el director de obra notifique al contratista o su intención de aplicarla. Entonces, recuerden que esto es algo que sucede automáticamente porque esa es la manera como lo establece el contrato. Y nosotros le recomendamos al gerente de proyectos, si vas a aplicar estas penalidades, tienes que ser inteligente y comunicarle al contratista
cómo lo vas a hacer y la base de tus cálculos y cómo lo vas a aplicar en el certificado de pago para que no hayan sorpresas y no haya un malentendimiento de lo que se ha aplicado. Tú como gerente de proyecto, si estás en posición de aplicarlo, tienes que estar preparado para justificar cuál es la base de tu cálculo. En la ZX72 establece que las penalizaciones se deducirán del certificado de pago o de cualquier garantía entregada por el contratante. La ZX7.3 impone al contratista la obligación de corregir o de rehacer los trabajos a su cargo, independientemente de que las penalizaciones se hayan incurrido y sin prejuicio de la aplicación de la penalidad. Entonces, en pocas palabras, el contratista debe llevar a cabo debe realizar los trabajos sin importar cuál es la situación de las penalidades. No debería de recortar gastos porque se están aplicando penalidades. Y por último, la ZX7.4 limita las sanciones, las penalidades totales a un máximo del 10% del presupuesto estimado. Y eso siempre incluye los impuestos. Entonces, esta es la opción de penalidades. La siguiente es la X13, que tiene que ver con la garantía de desempeño. Recuerden que este es un bono que está basada en el desempeño del contratista, que está respaldado por un tercero, o en este caso es la garantía. Por lo general, pedimos estas fianzas de cumplimiento si es que no, si hay un fracaso financiero de la parte del contratante o si el contratista falla, se va a pagar un monto cubrir cualquier costo que se incurra por ese incumplimiento. Por lo general, el nivel de las fianzas en los contratos se establecen a 10% de los trabajos de la construcción, incluyendo el impuesto, en este caso el IGB peruano. Y esa fianza también tiene que establecer cuánto va a durar, pero ese bono no reduce o no expira. Hay una serie de días o que deben de tenerlo vigente hasta la fecha de culminación o hasta la fecha de que se entregue el certificado de defectos o dependiendo de qué es lo que quiere el cliente. Entonces, esta es la garantía de cumplimiento. Y en principio, la siguiente. Cuando estamos seleccionando una garantía, esperamos que esa fianza se incluya en el Works Information y el importe debe estar claro en el Contract Data. Cuando el contratista proporcione la fianza deben entregarla antes de la fecha del contrato y se establece un límite de 4 semanas. Y estas son las cosas dentro del contrato que el contratista debe proporcionar. Y si falla, en este caso, si no se cumple con la fianza, en ese caso, el gerente de proyectos tiene que notificar el incumplimiento en virtud de la cláusula 91.2 o de la cláusula Z91.2. De manera que si el gerente de proyecto puede notificar, tiene 4 semanas
para entregar esa información en un plazo indicado en la comunicación, en la cláusula Z. Y si el contratista falla en ese caso, puede terminarse el contrato. En muchas ocasiones, la terminación se debe evitar porque no es tan simple. Y si el contratista debe fijar un precio específico para la fianza, hay un costo adicional y eso debería de estar incluido en el programa de actividades o en la lista de cantidades, ya sea que sea contrato opción A y B, pero como saben hay otras opciones como C, D, F. Entonces, esto se ha modificado en el contrato. En la siguiente diapositiva rápidamente explico las diferencias de esos cambios. La siguiente. Bajo la ZX13, este cambio es un cambio en la cláusula que cubre de que la garantía se puede entregar cuando se proporciona dentro de las 4 semanas y esto está en el contract data y también establece la fecha en que la fianza debe estar vigente, que hasta que se emita el certificado de defectos. Y si la Z91.2 es razón suficiente para una terminación. Ahora le voy a dar la palabra a Ken, que nos va a explicar un poquito sobre la X14, que es el pago anticipado al contratista. La X14, esta es una de las cláusulas que preocupa y que ha complicado. Son apropiadas cuando el contratista realiza importantes gastos por adelantado antes de empezar a recibir los pagos. Esto, por ejemplo, si quiere fabricar algo o si es que el subcontratista o necesita encargar muchos insumos y materiales por anticipado. El pago anticipado es para el contratista principal y también es subcontratos. Este pago se realiza en un plazo de 4 semanas a partir del contrato. Si cuando empieza este periodo de tiempo, si un pago anticipado, una vez que se ha dado la garantía, si pago se retrasa, hay un evento compensable involucrado, y ese monto que se debe está establecido en el contract data parte 1 y hay que cumplir con los requisitos de la fianza. Y si eso anticipo se reduce con el tiempo, el valor de la fianza también deberá reducirse en consecuencia. Esta cláusula X no se modifica, se modifica en el contrato de ARCC. La siguiente.
Entonces, en esta cláusula ZX14 modifica las condiciones de concesión del anticipo. Pueden prestar la fianza del anticipo. Las condiciones de la fianza se especifican cuando se va a hacer ese pago, y en el caso, por ejemplo, de salud, una vez que tienes el presupuesto estimado, pero en otros contratos pero en Perú, el retirar esas provisiones es lo que nos ha generado muchas dificultades para manejar el cash flow. Ese 30% de pago por adelantado en algunos casos es menor, es 10 o 15% del presupuesto estimado. Entonces, cuando ellos están subcontratando a valores mayores, el hecho de que no han podido, que algunos contratistas no han podido, el pago por adelantado les ha permitido solucionar ciertos problemas de liquidez. Entonces, pero solo con la provisión, cláusula de garantía actualizada tiene que cumplir con los requerimientos del pago por adelantado, pero siempre está con la provisión de la fianza, y eso se especifica la duración que debe tener esa fianza también. Entonces, mayores detalles sobre la ZX14 parte 1. El empleador paga al contratista la cantidad por adelantado según el contract data. Entonces se ocupa del reembolso de la fianza. Se tratará del certificado de la valorización hasta que se recupere completamente. Nuevamente, esto es el pago, se deducirá del pago hasta la devolución total del anticipo. En muchos de los contratos, esto no está reflejado en el presupuesto original, de manera que recuperan la fianza, pero nuevamente esto te lleva, porque los valores cada mes son mayores, porque el estimado del contrato está cambiando a cuando se estableció el pago anticipado. Entonces, esto está generándole ahora al contrato muchos problemas de liquidez, y su liability de hacer pagos por adelantado a los subcontratistas está empezando a tener un efecto y tienen que lidiar con los problemas que eso está, los problemas que está generando esa falta de liquidez. Asimismo, uno de los gerentes, en el módulo de capacitación para los gerentes de costos, ese pago por adelantado tiene que reembolsarse en su totalidad en la fecha de finalización, porque esos valores hoy son mayores debido a que el presupuesto está desfasado, y eso es lo que ha generado problemas de liquidez. Y como digo, la fianza debe ser reembolsada antes de la fecha de finalización, y el reembolso debe ser debidamente contabilizado dentro de la evaluación de la valorización. La siguiente.
La ZX 14.2 cubre la fianza que debe entregarse emitida por un banco de primer nivel y la fianza será incondicional y automáticamente ejecutable. Si esta fianza, si no hay suficiente dinero, se establecen las condiciones para recobrar esa fianza. Entonces, en ARCC tiene que ser es el monto que pagar a RCC en una semana después de la aceptación del gerente de proyecto. Nuevamente, esto es algo que se ha introducido a la naturaleza del contrato, especialmente al momento de lidiar con situaciones en que esa semana contractualmente es muy difícil de lograr y eso ha llevado a disputas donde hay un contrato, recuerdo, donde básicamente seleccionó no detener los trabajos porque no habían recibido la fianza y eso están en derecho de hacer eso bajo el contrato de que ellos no pueden detener las obras o no inicien las obras a tiempo. De hecho, si se deciden no empezar los trabajos, eso puede significar la terminación del contrato. El pago anticipado en la ZX 14.2, el anticipo inicial es inferior al 30% del presupuesto actualizado. El contratista puede solicitar el resto presentado esto es sobre la cláusula, es en el sector salud. La siguiente. La X15, limitación de la responsabilidad del contratista por su diseño a una. Por lo general, el Works Information define qué diseño debe realizar el contratista. El contrato no dice nada sobre el nivel de cuidado que debe ejercer al contratista para realizar el diseño, pero hay dos términos relacionados con esta responsabilidad. Uno es el propósito y la habilidad y cuidados razonables. Esto está incluido en muchos contratos, en contratos en Estados Unidos y en contratos europeos, porque así te aseguras que en el ámbito, esta adecuación a la finalidad o fitness for purpose significa producir un proyecto terminado que sea apto para todos los aspectos de este fitness for purpose. Pero también significa cuando un cliente le pide algo que se construya adecuado a la finalidad, pero hay que ser muy cuidadoso al momento de definir cuál es esa finalidad. Si vas a tener una cláusula fitness for purpose dentro del Works Information, tienes que tener una muy buena descripción de cuál es ese propósito. Puedes medir inclusive el fitness for purpose de manera que cambiar al cambiar el fitness
for purpose pone la responsabilidad en ambas partes, no solamente en el contratista. Sí, ellos tienen que diseñar el fitness for purpose, pero el cliente tiene que especificar claramente cuál es ese fitness for purpose. Y como digo, tiene que ser medible de alguna manera, porque si va a haber un reclamo porque algo no es fitness for purpose, ¿cómo vas a definir ese fitness for purpose? Entonces, en el sector de construcción del Reino Unido, esto se ha considerado como demasiado draconiano, de manera que se ha reemplazado recientemente. Next slide, please. Siguiente. Y la X15 reduce la responsabilidad del contratista por su diseño a una habilidad y cuidado razonable. Tienen que demostrar el contratista por su diseño la habilidad y cuidado razonable. Si algo falla, el contratista tiene que demostrar que utilizó una habilidad y cuáles son las medidas que utilizó o qué es lo que se... Entonces, en esta cláusula 43.1, el contratista está obligado a rectificar cualquier defecto y sin la X15 será responsable de ello. Sin embargo, al utilizar la X15, si el contratista puede demostrar que utilizó una habilidad y cuidado razonable al diseñar esa parte de las obras, no es responsable del defecto. Inclusive en la cláusula X15, en esa habilidad y cuidado razonable, el contratista tiene que demostrar que utilizó ese cuidado razonable y ahí el cliente tiene que pagar y eso se convierte en un evento compensable. Entonces, por ejemplo, esto le permite al contratista cumplir con algo del que no. Esta X15 refuerza esta posición dentro del contrato. En la siguiente diapositiva vemos esa modificación. Entonces, la limitación de la responsabilidad del contratista por su diseño. En la ZX 15.1, el contratista es responsable del diseño y se compromete a lograr los resultados establecidos en el Works Information bajo el estándar de responsabilidad establecida en la cláusula Z02, o al menos de cumplir la función que requiere el cliente. Si vas a cambiar el fitness for purpose, en el Works Information tienes que declarar cuál es ese propósito. En la cláusula X 15.2, la corrección de un defecto que no es responsabilidad del contratista o se omite en el contrato. Yo creo que la X 15.2 original es bien difícil encontrar es difícil no aplicar la cláusula según el contrato. Esto te llevaría al DAP si es que no se cumple. Diciendo eso, si ellos son responsables, si el contratista es responsable bajo si el propósito está bien definido dentro del Works Information, sería difícil comprender qué sería defecto y cuál sería su responsabilidad en primer lugar. Entonces, es una cláusula que está ahí para balancear, equilibrar un poco, y yo creo que es razonable. La siguiente.
Entonces, la X16 sobre la retención no se utiliza en la opción F. No se utiliza en la opción F, pero todos lo usamos. Como ya dije, los fondos de retención son un medio de proporcionar una garantía para la finalización del contrato y la corrección de los defectos. Esto está definido en el diccionario de contratos de construcción y es una salvaguarda contra los defectos o cualquier incumplimiento. Si alguien si el porcentaje de las sumas certificadas para el pago en virtud en el contrato de construcción, generalmente entre el 3 al 5% del valor de contrato, el cliente retiene durante solamente la fase de construcción. Por lo general, las retenciones se devuelven al finalizar la obra, ya sea cuando termina la obra o después que se resuelven, que se subsanan los defectos o cuando se entrega el certificado de defecto. Puede ser después de un año, dependiendo del proyecto. Por lo general, se trata de dinero retenido por el cliente por la no rectificación de defectos durante un periodo en que se termina la obra y se entrega el certificado de defectos. Y luego el contratista tiene que hacer la rectificación de esos defectos y si no lo hacen, se utiliza ese dinero para pagarle a un tercero a que rectifique esos defectos. Entonces, esta retención no afecta el cash flow, pero hay que recordar que esta retención no se debe mantener por mucho tiempo. A veces los costos financieros atrás van a aparecer en un fee y vas a terminando un precio general. El contract data va a especificar cualquier porcentaje de retención. La retención se aplica al precio del trabajo realizado. Yo sé que en muchos casos, eso lo vamos a ver cuando hablemos pero la retención está completamente vinculada a la culminación de la obra y al certificado de defectos. Lo primero que deben notar es si el original X16 trata de la retención y si la cláusula ZX se refiere a un fondo de garantía. La X16.1 se elimina por completo de la cláusula y la ZX16.2 está incluida, que permite que la retención forme parte de un fondo de garantía para que el empleador recurra a él por cualquier dinero que deba. El 60% del fondo de garantía se libera tras la entrega de la documentación técnica y la aprobación del cierre comercial definitivo. Es un poco más poderosa que la retención hasta la culminación, porque aquí tenemos dos elementos para la culminación. Tenemos la culminación del proyecto y tenemos el cierre comercial. Entonces, para fomentar al contratista que cumpla con el cierre comercial, si es posible, y esta cláusula modifica esa condición relacionado a ese porcentaje. Nuevamente, el 40% restante se libera
tras la emisión del certificado de defectos. Esto podría variar en algunos contratos, los porcentajes podrían cambiar, de manera que necesitan revisar su propio contrato, su propia cláusula X16. El gerente de proyecto tiene que estar, debe de tener claro cuándo aplicar. Me parece que esto está aplicado en todos los contratos de salud y de educación. La cláusula también contiene las condiciones que permiten la sustitución del fondo de garantía por una fianza restante del 40% a solicitud del contratista. Si dan una fianza, les podemos devolver su dinero y el resto del fondo de garantía deberá ser pagado en un plazo de 30 días una vez que se ha entregado el certificado de defectos. Y el contratista tiene derecho a percibir los intereses por cualquier demora. Pero aquí hay una serie de interrogantes o de preguntas, porque si el contratista decide que quiere este monto con anticipación, es el costo de esa fianza es un costo determinado. Entonces, esa decisión de reemplazarlo no es necesariamente que se cumplan los trabajos. Es una opción que ellos tengan para optar por algo bajo su propio costo. La siguiente. La X18, limitación de la responsabilidad. Esto limita la responsabilidad del contratista por cualquier pérdida o daño que puede haber causado a la propiedad del contratante. También limita la responsabilidad del contratista por defectos debidos al diseño del contratista. La flexibilidad puede mantenerse mediante el uso importante de importes indicados en los datos contractuales y lo mayor. Y si el esto está incluido en el Works Information como parte del Office, pero hay que ser realista y razonable al respecto. La X18 limita la responsabilidad del contratista ante el contratante por pérdidas indirectas o consecuentes y la X18.2 limita la responsabilidad del contratista ante el contratante por cualquier pérdida. Esto es parte original esto es parte de las cláusulas originales del contrato. La X18, la punto 3, limita la responsabilidad del contratista ante el contratante por los defectos debidos al diseño del contratista que no figuren en el certificado de defectos. La X18.4 es la responsabilidad total del contratista ante el contratante y el monto. Hay ciertos montos limitantes indicados en esta opción a fin de tener en cuenta los montos que puedan ser adeudados al contratante por otros derechos. De acuerdo a la ley peruana, por ejemplo, esto le permite al cliente reclamar esas pérdidas y la responsabilidad contratista está dentro de esta cláusula X18.4. Está relacionado a cualquier daño a la propiedad.
Y aquí es donde aplica la cláusula X17. Básicamente lo que dice es que no puedes tener una doble recuperación y la X18.5 establece que el contratista no es responsable de un asunto a menos que no se le notifique antes de que finalice la fecha de responsabilidad. Esto está indicado en el contract data, cuáles son los días establecidos. Esta cláusula X se modifica en el contrato de ARCC. Y nuevamente, todas estas cláusulas Z lo que te dicen son los límites dentro del contrato. La ZX 18.1 incluye cuáles son los daños directos e indirectos y consecuentes de que el contratista es responsable, y añade la salvedad de que el artículo del Código Civil es aplicable, más allá de lo dispuesto por la cláusula en sí mismo. Pero esta cláusula Z deja claro cuáles son esos elementos del Código Civil que son aplicables. La ZX 18.2 establece las condiciones de los daños y que el contratante debe responder ante el contratista, y el contratista es responsable ante el contratante de cualquier pérdida directa, pero no pérdida indirecta. La ZX 18.3 limita la responsabilidad por los defectos del contratista debidos al diseño nuevamente establecido por el Código Civil en el artículo 1328. ¿Cómo vamos de tiempo? Hace unos años, estas cláusulas tiraron del contrato. La siguiente, por favor. Antes de avanzar, no, retrocede una, por favor. Esto es lo que significa es la X tiene una serie de implicaciones. La 18.4, porque lo que hace es cosas como, por ejemplo, por daños por retrasos. En la cláusula la ZX 18.4 lo que significa es que puedes aplicar un fee, puedes asumir tus pérdidas consecuentes por un atraso o por no cumplir con tu fecha de culminación, y puedes aplicar también las penalidades. Entonces, esa cláusula está para ahí, para prevenir esas pérdidas y fortalece la posición del cliente como de la de ARCC, y te permite una posición muy fuerte contra el contratista. Entonces hay que ser muy claros al momento de ponerle precio a esas penalidades. Entonces, la X20, el rendimiento del contratista puede medirse y el objetivo es ofrecer un incentivo al contratista para que logre cumplir con los objetivos,
y la intención es incentivar. Esto es realmente el equilibrio entre las penalidades. Por un lado, tienes penalidades por bajo desempeño, pero también vas a reconocer el buen desempeño. La intención, como digo, el principio de los KPIs es que ambos se beneficien cuando se cumplan, y que el contratista obtenga ciertos incentivos, cierto dinero, y el cliente va a tener mayor productividad porque van a haber cumplido con los objetivos del contract data. Y cuando se utiliza la X12, la siguiente, KPIs. Esta es la definición del KPI, que es un aspecto del rendimiento del contratista al que se fija un objetivo en el programa. Ese desempeño debe reportarse y hacer un pronóstico de cuál podría ser ese rendimiento. Y esto requiere, el gerente de proyecto debe exigir que se mejore ese desempeño. La X20.4, el contratista recibirá el pago establecido en ese programa de incentivos. El pago del incentivo se paga cuando se ha mejorado o alcanzado el objetivo, y el contratista no recibe ningún pago si no se consigue ese objetivo. El cliente puede añadir un KPI. Veamos rápidamente cómo se ha modificado la ZX20. Esta cláusula, esto se ha reemplazado por incentivos relacionados a los KPIs. La ZX20 describe el calendario de incentivos y hace referencia a este programa de incentivos. La ZX20.2 establece las responsabilidades de información y provisión del contratista con respecto a los KPIs, y esto está indicado en el contract data. Toda la información relacionada al KPI. Y la ZX20.3 establece la responsabilidad del contratista de proponer acciones correctivas. Entonces son cambios, muchos posibles cambios a las cláusulas originales. La ZX20.4 establece cómo se pagarán los incentivos por los objetivos que se cumplan o superen, y cómo pueden valorar el incentivo. Los KPI se pagan de acuerdo al presupuesto estimado, y la ZX20.5 permite al cliente añadir nuevos KPIs, pero no eliminar o modificar los criterios de los KPIs existentes. Bueno, eso es todo con respecto a las cláusulas ZX. Las cláusulas X y ZX que están incluidas en nuestros contratos. Entonces, como mayor información, como Ken ha mencionado, ustedes tienen las modificaciones contractuales específicas para ARCC. Toda esa información adicional está en el portal y las guías de contratos NEC están en Moodle, y recuerden que todo está traducido en español y disponible. Las notas técnicas se han emitido a través de Aconex. Pero rápidamente voy a cubrir algunas de las preguntas que me han enviado por el chat.